manipulado de acuerdo a los intereses personales o a las tradiciones o a las costumbres. Y yo quiero leer un pasaje de una conversación que tiene Jesús con los fariseos, ahí en el Evangelio de Mateo capítulo 19, versículo 3. Entonces vinieron a Jesús los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Fíjense que esta es una pregunta, como lo he compartido otras veces, absolutamente tramposa y capciosa. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Es una pregunta que evidencia evidentemente la manipulación de la mujer y del matrimonio, ¿no? El hombre con el derecho omnipotente de repudiarla, de divorciarse por cualquier motivo. Y además, ¿verdad? Si usted se fija, bajo la superficie, la creencia en los fariseos de que el matrimonio, ¿verdad?, rápidamente podía ser afectado o podía ser cambiado a raíz de algún problema para vivir el repudio o el divorcio. Pero yo quiero que usted me ayude a continuar un poco en una línea de pensamiento, tomando, ¿verdad?, la respuesta de Jesús. Dice Mateo más adelante, dice: Jesús respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. La respuesta de Jesús fue una pregunta: ¿acaso no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y a continuación Jesús, en su respuesta a los fariseos, ante la pregunta tramposa, ¿verdad?, plantea dos o tres principios: el principio de la unidad, el principio de la independencia, ¿verdad? Pero lo interesante es cómo Jesús aborda la pregunta capciosa de los fariseos. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio? Y Jesús incorpora, ¿verdad?, en su respuesta esta dimensión que tiene que ver con un tiempo, el principio. Pues bien, los fariseos no se contentaron ni quedaron satisfechos con la respuesta de Jesús y volvieron a la carga con una segunda pregunta. Y miren cómo ellos le hacen a Jesús una segunda pregunta. Le dijeron entonces los fariseos: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Fíjense que esta pregunta está en el mismo sentido de la anterior, capciosa, tramposa. Es como si los fariseos le hubiesen dicho a Jesús: mira, rabino, maestro, la verdad que tienes razón, efectivamente, pero por favor, concédenos que en nuestra ley, en nuestras costumbres, Moisés incluso nos permitió divorciarnos. De modo que si nos permitió divorciarnos es porque es legítimo, porque la ley lo decía. Y Jesús vuelve a responder de una manera profunda en el mismo sentido de la primera respuesta. Y mira la respuesta de Jesús. Jesús entonces le respondió: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Una vez más Jesús menciona, ¿verdad?, esta dimensión que tiene que ver con el tiempo. Al principio no fue así. En ambas respuestas Jesús incorpora, ¿verdad?, esta expresión: al principio no fue así. Y claro, en este anhelo y deseo de investigar un poquito a qué se refiere Jesús con este concepto que tiene que ver con el principio, uno necesariamente tiene que ir al principio. Y al principio, ¿verdad?, ese concepto nos lleva a la creación misma, cuando Dios crea el universo. Y ese relato aparece en el libro de Génesis. Y yo les quiero, si ustedes me permiten, en breves minutos que tengo por delante, compartir con ustedes algunas realidades, ¿verdad?, del plan de Dios. Fíjense que cuando usted lee el capítulo 1 de Génesis, que relata la creación de Dios del universo, uno puede notar que reiteradamente aparece una frase: y vio Dios que era bueno. Por ejemplo, cuando Dios crea la hierba verde, la semilla, en fin, el árbol, el fruto, aparece esta expresión: y vio Dios que era bueno. Cuando Dios, por ejemplo, ¿verdad?, separa la luz de las tinieblas, aparece la misma frase: y vio Dios que era bueno. En fin, esta frase aparece más o menos 5 o 6 veces en el relato de la creación.
Pero cuando Dios ya ha creado todo el universo, finalmente, ¿verdad?, aparece esta misma frase. Pero miren cómo se expresa. Dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Dios había terminado de crear el universo, y todo lo que él había hecho era bueno en gran manera. Sin embargo, el relato creacionista no termina acá. Continúa, ¿verdad? Y avanza un poquito más, dando más antecedentes de lo que fue el acto creador de Dios. Y aparece, ¿verdad?, una expresión, una frase que reflejó, ¿verdad?, en ese momento el sentimiento de Dios. Y miren lo que aparece en el capítulo 2, versículo 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Es decir, si bien todo lo que Dios había hecho era bueno en gran manera, había algo que no era bueno. Y eso que no era bueno es que el hombre estuviera solo. Y aparece, ¿verdad?, en el corazón, ¿verdad?, en el sentimiento. Dios es espíritu, pero permítame expresarme de esa manera para de alguna forma entender lo que pasó por su mente en ese momento. Todo es bueno y muy bueno, pero hay algo que no es bueno, que el hombre esté solo. Y Dios decide en ese momento crear la relación de pareja. Decide crear, ¿verdad?, este lazo, porque no era bueno que el hombre estuviera solo. Es decir, si uno explora un poquito más este concepto, uno puede entender que uno de los principios básicos, fundacionales del matrimonio, ¿verdad?, de acuerdo al diseño de Dios, es que el matrimonio es compañía. El matrimonio es compañía. Es esa expresión, ¿verdad?, comunitaria de sentirse acompañados, de sentirse juntos, de anhelarse, de disfrutar estar juntos, de conocerse, de intencionar una relación con aquella mujer, con aquel hombre que está y que vive y que comparte mi vida. Tristemente hoy día vemos, ¿verdad?, cómo nuestra cultura hace denodados esfuerzos precisamente para separarnos y para hacer de nosotros verdaderas individualidades, cada uno, ¿verdad?, con su perfil, cada uno con sus necesidades, pero este concepto de compañía se ha ido perdiendo. Hoy día tenemos el flagelo de las comunicaciones desde esta perspectiva, porque también son positivas desde otra perspectiva, pero que nos separan. Hoy día hay un sentimiento fuerte, individualista, que ha afectado la relación de pareja. Hay muchos matrimonios que viven, ¿verdad?, como verdaderos zombies en sus casas. No hay compañía, no hay diálogo, no hay amistad, no hay complicidad, no hay, ¿verdad?, una relación que se cultive. Hasta tal punto, ¿verdad?, que muchos matrimonios finalmente terminan separándose, por ejemplo, cuando sus hijos se casan y se van de la casa, porque descubren, ¿verdad?, que son dos verdaderos extraños. No hay una intención, ¿verdad?, por cultivar una relación. Matrimonio es compañía. Matrimonio es complicidad. Matrimonio es amistad. No hay otro lugar, ¿verdad?, en esta tierra donde yo pueda disfrutarlo más que al lado de mi esposa o al lado de mi esposo. Compañía. Pero en este texto, ¿verdad?, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Aparece otro principio, ¿verdad?, que también es profundo y que está en el diseño de Dios para el matrimonio. Dice el texto, le haré. Dios dijo, le haré ayuda idónea. Le haré. ¿Qué nos refleja eso? Ni más ni menos que el compromiso de Dios de ser protagonista del matrimonio conforme a su diseño. Dios no es indiferente, ¿verdad?, absolutamente. Al contrario, si hay alguien que le importa cómo te relacionas con tu pareja, si hay alguien que le importa, ¿verdad?, lo que tú estás viviendo en tu matrimonio, es precisamente a Dios. Esta expresión le haré nos muestra a un Dios presente, nos muestra a un Dios absolutamente comprometido con el matrimonio. Fíjense que si usted revisa los versículos que rodean este suceso, usted no va a encontrar nunca el que Adán haya presentado algún pliego de peticiones, alguna necesidad. Al contrario, es una reflexión personal que hace Dios. Es decir, Él de mutuo propio decide inventar, decide crear la relación de pareja, el matrimonio. Y no solo eso, sino que además se compromete
le haré ayuda idónea. Más adelante aparece otro versículo donde dice que Dios formó a la mujer de la costilla del hombre y aparece una frase hermosa, dice, y la trajo, la formó y la trajo. Lo cual nos muestra, ¿verdad?, que lo que tú estás viviendo en tu matrimonio, que la carencia, que la felicidad, que la frustración, en fin, lo que tú hoy día experimentas en tu matrimonio es un tema para Dios. Es importante para Dios. No es indiferente. Ustedes saben cuál es uno de los nombres de Jesús, por ejemplo, ¿no? Jesús, aquel que nos muestra esta dimensión de Dios, es Emmanuel. ¿Y qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Es una expresión que refleja, ¿verdad?, el compromiso de este Dios creador que en su corazón, ¿verdad?, crea, inventa y diseña esta relación de pareja, pero además Él se compromete porque Él crea, Él forma, Él la presenta, Él la trae, Él construye la relación de pareja. Por eso que Jesús, ¿verdad?, fue tan cruel y categórico. El problema, ¿verdad?, no es el matrimonio. El problema es la dureza de vuestros corazones. Ustedes han decidido vivir así. Al principio no fue así. Y en ese versículo, ¿verdad?, aparece también esta otra expresión que nos muestra dos principios más. Dice, le haré ayuda idónea. Esto lo hemos conversado otras veces, hermanos, yo se lo he compartido. Ayuda idónea, ¿verdad? Son dos términos en hebreo, ¿se acuerdan o no? Eser y neged. Eser significa alguien que rodea, que circunda al hombre. Alguien, ¿verdad?, que incluso tiene un sentido de protección, Eser. Y neged significa enfrente de, en hebreo. Por consiguiente, ¿verdad?, lo que hay en esa expresión de Dios no es hacer una persona secundaria, una persona de segundo orden, ¿verdad?, una ayudante, un auxiliar. Fíjense que esta expresión ha sido mal interpretada por el machismo recalcitrante nuestro a través de todo el tiempo de la historia del hombre y ha relegado a una mujer, a la mujer, ¿verdad?, a ser víctima del abuso, del menosprecio y de la discriminación. Y ha posicionado al hombre en el lugar que no le corresponde estar, que ha abusado, ¿verdad?, a la mujer. Lo que realmente significa esa expresión, ¿verdad?, es como si Dios estuviese diciendo, le haré a alguien que lo rodee, que lo circunde, que lo proteja, que esté enfrente de él. Es como el complemento. En el corazón de Dios, ¿verdad?, estaba el complemento. Es decir, ambos tenían que ser diferentes, pero para potenciarse, para complementarse. Hoy día nosotros apreciamos en nuestras propias vidas, muchas veces, que el hecho de sentirnos que somos diferentes, como que potenciara nuestro egoísmo y nos provoca crisis. Cuando vemos que nuestra esposa o nuestro esposo o nuestra pareja no piensa igual que yo, eso como que nos altera, eso como que nos desencaja. Y de alguna forma quisiéramos presionar, ¿verdad?, porque nos sentimos impotentes, porque él o ella piensa distinto. Pues bien, sepamos, queridos, que Dios ex profeso nos hizo diferentes. No solo en lo físico, sino que en lo emocional, en lo psicológico, en lo afectivo. Pero ¿por qué nos hizo diferente? No para vernos como adversarios, no para vernos como enemigos, sino para potenciar y enriquecer la relación. Lo que no tiene uno, lo tiene el otro. Y ambos se complementan. Vuelvo a lo mismo. Uno empieza a entender, ¿verdad?, cuando Jesús le decía a los fariseos, ustedes son los porfiados, ustedes son duros de corazón, ustedes son tosudos, porque mi Padre al principio lo hizo de otra manera. Y si usted sigue en el relato, queridos, se va a dar cuenta que hay otros principios que uno puede descubrir de este texto. Por ejemplo, en el versículo 20 del capítulo 2 dice, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. No se halló ayuda idónea. ¿Y qué significa que no se halló ayuda idónea? Significa que se buscó, pero no se encontró. Si bien todo lo que Dios había hecho era bueno en gran manera, ojo, todo lo que Dios hizo era bueno en gran manera, a pesar de ese contexto, todo lo bueno que había no era adecuado para el hombre.
no daba lo mismo cualquiera. Tenía que ser algo o alguien especial. Por eso, queridos, la esposa que tenemos, el esposo que tenemos, si estamos en el plan de Dios, en el diseño de Dios, es solo ella o solo él. Y nadie más que ella o nadie más que él. Y para siempre ella y para siempre él. Porque pueden haber muchos mejores, pero no da lo mismo cualquiera. Dios hizo aquella que debía unirse con ese primer hombre y formar una relación, porque no daba lo mismo cualquiera. Hoy día tristemente vemos, ¿verdad?, cómo se forman y se deforman, se agrupan y se desagrupan parejas, y se cambian y se intercambian. Porque en el fondo lo que se busca satisfacer es el propio ego, es la propia necesidad. Cuando nosotros logramos entender que nos da lo mismo cualquiera, nos coloca y nos plantea el desafío de entregar y de dar amor, no de buscar que nos den amor. Porque cuando buscamos que nos den amor, buscamos y tocamos las puertas donde realmente nosotros creemos que podemos encontrar. Pero cuando entendemos, ¿verdad?, que hay un principio de exclusividad, porque nos da lo mismo cualquiera, yo estoy desafiado o desafiada a cuidar, a entregar amor. Por consiguiente, tengo que pedir ayuda a Dios para que me ayude con mi egoísmo, con mi individualismo. El matrimonio se construye, queridos. El matrimonio se intenciona. El matrimonio se vive. Y eso implica, ¿verdad?, una actitud dinámica, activa y no pasiva, por mucho que nos cueste, porque nos da lo mismo cualquiera. Y fíjense, finalmente, porque la hora ha avanzado, quisiera compartirles mucho más, ¿no? Pero hay un versículo que me encanta y que también está en el relato del Génesis, al final del capítulo 2. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ese hermoso versículo, ¿verdad?, que está puesto y que pareciera que un poco disonante, porque el versículo no está hablando de la creación, ¿verdad? Y aparece este concepto de, ¿saben de qué? De intimidad. Ambos se podían mirar, ambos estaban desnudos y no se avergonzaban. Es decir, ellos podían ser tal cual eran, auténticos, sinceros, y en esa relación fluía el afecto, iba y venía el afecto. Y no había máscaras entre ellos, no había apariencias entre ellos, no había temor entre ellos, estaban desnudos, tal cual eran, el uno frente al otro. Ese es el diseño de Dios para el matrimonio. Que podamos explorar, construir, disfrutar, cultivar esa intimidad. Intimidad que nos acompaña toda la vida y que va fortaleciendo la relación de pareja. Es en esa intimidad, ¿verdad?, donde Dios nos ha dado, por ejemplo, el placer sexual, que muchos lo ven como un pecado, como algo absolutamente sucio, pero que sin embargo, ¿verdad?, en el diseño de Dios nos da la posibilidad no solo de engendrar, sino que también de disfrutar a través del placer sexual, porque eso fortalece mi intimidad, pero en el contexto del matrimonio. Si usted revisa el capítulo 3, cuando esa pareja comete pecado delante de Dios, se va a dar cuenta que lo primero que se ve afectado en ambos es su intimidad. Porque la primera reacción de ambos, ¿saben cuál fue? Se taparon y cubrieron su desnudez, porque les dio vergüenza y se dieron cuenta que estaban desnudos. Ya no eran los mismos. Amados queridos, cuando Jesús dice, es la dureza de vuestro corazón. Pero al principio no fue así.
también nos está hablando a nosotros, a nuestro corazón duro. Por eso, queridos, este programa, esta iglesia, los hijos de Dios, los discípulos, estamos llamados a dar testimonio de la obra de Dios. El matrimonio no es un descubrimiento cultural o de alguna civilización avanzada, ¿verdad?, que se encuentra en alguna época de la historia humana. El matrimonio nace, ¿verdad?, en el corazón de Dios y es un regalo de Dios. Solo por su gracia nos ha permitido amar a otra persona, pero también ser amado por esa persona. Si hay un lugar en el cual nosotros debiéramos ser tal cual somos, sin máscara, naturales, es en el matrimonio. Por eso, queridos, que es importante este momento que estamos viviendo. Por eso que nos alegra realmente, y se los hemos dicho a ustedes, que hayan aceptado esta invitación, para que ustedes puedan enriquecer y fortalecer su relación de pareja. Pero este es un proceso que necesariamente debemos vivir durante toda la vida, y el Señor está dispuesto a acompañarnos toda la vida. Y por eso que era importante compartirlos con ustedes, porque nosotros creemos en el matrimonio comprometido, que se trabaja, que se cultiva, el matrimonio conforme al diseño de Dios. No es palabra nuestra, esto no tiene que ver con estas declaraciones que hoy día escuchamos, ¿verdad?, de la sociedad posmoderna y de la modernidad y ser de la vanguardia, ¿verdad?, todas expresiones muchas veces superficiales y políticas. Porque no estamos hablando de algo retrógrado, ¿verdad?, sino que estamos hablando del diseño de Dios. Y Dios no ha pasado de moda. Y su palabra permanece para siempre. Y su iglesia es la llamada a dar testimonio. Y esta iglesia tiene poder porque Él le ha dado de su Espíritu Santo. Así que estamos contentos, queridos, y logramos entender a lo que se refería Jesús cuando Él decía, al principio no fue así. No me vengan a hablar, no me vengan a cambiar. Lo que pasa es que es la dureza de vuestro corazón. ¿Cuántos duros de corazón hay acá? Porque estas palabras pueden ser bonitas, podemos quitarle, agregarle, pero finalmente llega el momento de pensar si creemos en esto, si nuestro corazón también es duro. Porque de lo contrario es una prédica más de las muchas que hemos escuchado. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y al salir de este lugar podamos dar testimonio de este matrimonio. El Señor les ha bendecido con quien está a su lado y a pesar de lo que han vivido, y a pesar de lo que han sufrido, y a pesar tal vez de carencias, y a pesar tal vez de frustraciones, y a pesar, ¿verdad?, de angustia que ustedes estén o hayan sentido, Dios les ama, Dios les conoce, y Él tiene el poder para hacer todo de nuevo. No os acordéis de las cosas pasadas. He aquí yo hago todo nuevo. Otra vez abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. ¿Quién más que Dios nos puede ayudar a hacer familia, a construir familia? Y termino con el versículo del Salmo 127, que ustedes lo escucharon. Primer versículo: si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano vela la guardia. De más está decirles lo que eso significa, ¿no? Dios en nosotros, en nuestro proyecto de vida. Tengamos un momento de oración.